Dale, César, estamos en vivo. Muchas gracias, Ricardo. Sin maquillaje, a partir de este instante, en las redes sociales, en el Facebook Live del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en Radio Bellavista de Recoleta para toda nuestra querida comuna de Recoleta en el 106.1 de la frecuencia modulada. Hablar sin maquillaje, hablar en forma directa y hablar con propuesta es generar debate con un tipo que precisamente tiene todas esas condiciones para entrar en conversación. Me refiero al alcalde populista de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Muy bien, César, ¿cómo está usted? Muy bien, pues le dije populista porque me acordé que asumió el ministro Víctor Pérez, ministro del Interior, que usted dijo que señaló que usted era un populista, querido amigo, cuando lanzó la idea de las farmacias populares. Hasta ahí quedé yo. Mira, en nuestro país en el último tiempo mucha gente se ha acostumbrado a tratar de populista a todo aquello que no les gusta, ¿no? Y por lo tanto los epítetos que vengan, sobre todo de alguien como Víctor Pérez, que se atrevió a afirmar que las farmacias populares eran una farsa porque los medicamentos en Chile, los sectores vulnerables los tenían asegurados por el sistema público. O sea, el señor no sabe nada de cómo funciona el sistema público de salud, no sabe nada de cómo viven los chilenos, pero ha sido senador y ha estado viviendo el Estado durante muchos años. Así que me tiene bastante sin cuidado. Ahora, si populismo es hacer y dar soluciones concretas a lo que la gente necesita, no tengo ningún problema que me llamen como ellos quieran. ¿Mm? ¿Y qué le pareció en general el nuevo gabinete, algunos de ellos, del presidente Sebastián Piñera? Mira, la verdad es que me quedé con un sabor bastante amargo, ¿eh? Porque uno esperaría que en una situación como la que estaba viviendo y como la que está viviendo el país, la señal del cambio de gabinete fuera una señal de cambio de rumbo. Claramente esto no fue así, que fuera una señal de mayor apertura al diálogo. Claramente no fue así, y creo que efectivamente Piñera lo que intenta es tratar de salvar los muebles, cediendo a los sectores más extremos de derecha, tal cual lo hizo en el primer gobierno. Yo les quiero recordar que cuando en el primer gobierno estaba absolutamente en crisis también, y la UDI incluso le dio un ultimátum y le dijo que si no cambiaba el gabinete y dejaba entrar a la UDI a las decisiones más importantes, se pasaban a la oposición. Esa fue la declaración de esa época. Y en un golpe blanco, digamos, de la propia UDI al gobierno, entró Chadwick a Interior, Longueira a Economía y otros cambios menores. Yo creo que se está repitiendo exactamente la historia, o sea, en una situación de crisis en donde el gobierno ya no puede estar más mal, eh, la UDI golpea la mesa, los sectores más radicales sacan a los sectores moderados y dialogantes, y efectivamente se consuma una continuidad en el proyecto neoliberal, además con una pésima señal, que los mismos que entran mayoritariamente al gabinete, el mismo día proponen privatizar Codelco, vender TVN, y eso la verdad que es como que están viviendo en un país un poco distinto, están viviendo en otro país que no es el que viven todos los chilenos. Daniel, buena la jugada política. Estamos dialogando con el alcalde de Recoleta sin maquillaje, como lo hacemos todos los miércoles a las 7 de la tarde. Te pregunto, ¿buena la... Buenísima, No, buenísima. Es ¿qué que pregunta yo se tiene? la puedo anticipar, A ver, yo se la puedo Mario, anticipar. ¿Cómo ¿cuál? silenciaron a Mario Desbordes, Excelente, esa es la sacándolo pregunta. del Congreso? Lo Excelente. metieron además al Ministerio de Defensa, que seguramente le va a tocar administrar más de alguna violación a los derechos humanos que venga después si el estallido vuelve. Sacaron al único que tenía una posición dialogante, lo callan, lo meten dentro del gobierno, poniéndolo entre la espada y la pared, porque usted comprenderá que no podía decir que no, después de haber estado haciendo críticas sobre la conducción. Si te dicen, oye, ya entonces ven a meterte a la conducción y decir que no, es como para que te digan, bueno, entonces, ¿qué querís? Entonces, efectivamente creo que lo que sí, en una jugada magistral, logra alinear a toda la derecha más extrema de nuestro país con este cambio, porque pone a un duro como Víctor Pérez, íntimo de la señora Van Rieselberghe en Interior, ¿no? Se lleva a Monker, que es más dialogante, ¿no? Al interior del comité político, pone a Bellolio, entre comillas, un disidente de la UDI, pero que ha vuelto a decir que nuevamente cambia de opinión
y vota por el rechazo, ahora en el plebiscito de octubre, y a desborde lo mete al Ministerio de Defensa. La verdad es que yo no sé si alguien recuerda algún ministro de Defensa que haya jugado un rol importante en alguno de los gobiernos, ¿no? Oye, Daniel Jadwe, siempre que ya que quiero volver a las ideas que propuso la UDI que fueron rechazadas por varios militantes de ellos, paréntesis. No se quedó No, y solamente por en el privatizar. gobierno. Sí, Y por el gobierno. exactamente, por el gobierno. No se quedó solamente en privatizar Codelco y privatizar Televisión Nacional de Chile, sino que dicen algunas iniciativas que concuerdan contigo, Daniel. Por ejemplo, más financiamiento para carabineros. Tú habías hablado de subir el salario a los carabineros. También Sí, proponen pero no hay una... más financiamiento. No Proponen, hay más financiamiento. Yo estoy por reducir la cantidad de carabineros, aumentar sus salarios para que sean menos permeables a la corrupción y efectivamente poner controles civiles en toda la esfera con una reforma muy grande que implica, en el caso que yo planteo, que no tiene nada que ver con lo que plantearía la UDI, terminar con las escuelas oficiales y suboficiales para que tengamos una policía desmilitarizada y que no sea de clase. perfecto. Y cuando la UDI también propone, entre otras medidas, pensión básica universal y bajar el IVA. ¿Qué te parece eso, Daniel Jadwe, sin maquillaje? La pensión básica universal es una medida que venimos proponiendo desde la izquierda hace muchos años. Yo me alegro que la UDI la tome. El problema es que la UDI hace siempre lo mismo. Esto es como cuando en tiempos de dictadura la gente derecha propuso el sistema de AFP, que significaba que iba a poder tener una pensión relativamente decente o buena, el 100% de tu último sueldo, decían algunos, si es que trabajabas toda la vida sin lagunas, pero al mismo tiempo estaban proponiendo, ¿no?, precarizar el empleo con el plan laboral del mismo señor, de Piñera, de tal manera de que trabajar 30 años, 40 años seguidos cotizando sin laguna fuera casi imposible. Hoy día te dicen lo mismo, de manera absolutamente poco seria, te plantean una pensión básica universal, que es una medida muy buena, que lo está proponiendo incluso el proyecto que han firmado varios senadores de distintos partidos para nacionalizar los fondos de pensiones, ¿no? Para ir a un fondo de reparto con el mismo fin, ¿no? Pero al mismo tiempo la senadora te dice, no, pero queremos bajar el IVA. Bueno, el IVA constituye casi un 40% de la recaudación del Estado. Entonces, ¿cómo las quiere pagar? ¿Va a poner la plata a ella? No, no puede. Bueno, mientras se resuelve este tema, usted vaya a la calle Bellavista, porque creo que hay un lienzo enorme, hay unos departamentos que dice Jadwe, entrega los departamentos, algo así. Si nos explica eso, por favor. No, a ver, lo primero, esto ya es una estrategia bastante vieja de la inmobiliaria. Tienen algunos informantes clave que cada vez que pierden en el juicio salen a desinformar y a mentir. Lo primero es que los alcaldes no entregamos departamentos. No, yo podría entregar una propiedad que fuera mía, los departamentos no los puedo entregar yo. Yo tampoco estoy en la mitad del trámite, los alcaldes no recibimos, no damos permiso, eso lo da la Dirección de Obras Municipales. Y ellos dicen, entréguenos nuestras viviendas porque las compramos, lo que también además es una mentira, porque tú sabes que en nuestro país nadie puede comprar una vivienda nueva sin su recepción final. Y ese edificio no tiene recepción final precisamente porque está construida al margen de la ley, ¿no? Está construido Daniel, con un permiso. disculpa, perdona que te interrumpa, es que es bueno que aclares eso porque no todos saben lo que pasa con ese edificio, que todos nos ubiquemos con la historia que tiene ese edificio. Es un edificio que forma parte de un mega caso de corrupción en Recoleta, por el cual, que está confeso, que el director de obra estuvo condenado y estuvo en la cárcel mucho tiempo, ¿no? Y que efectivamente hoy día no cumple con las condiciones urbanísticas para que se le otorgue recepción final por parte de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, hay alguna gente que le da lo mismo que la inmobiliaria, mediante actos de corrupción, hagan lo que quieran sintiéndose dueños de la ciudad, pero nosotros tenemos un mandato que es ciudadano, defender nuestros barrios de la acción inmobiliaria depredadora, defender nuestros barrios, defender nuestra ciudad de la corrupción, defender nuestros barrios además de las mentiras y de las maquinarias comunicacionales, y vamos a seguir haciendo eso. O sea, aquí hay una cosa que mucha gente confunde. Hay un fallo de la Corte Suprema que obliga a la municipalidad a pronunciarse. Los caballeros dicen que ese fallo nos obliga a recibir el edificio, lo que no es real. El fallo, dice textualmente, obliga a la municipalidad a pronunciarse. Y la municipalidad se ha pronunciado y ya cumplió el fallo y se pronunció, y es más, la Corte lo acaba de decir en reiteradas ocasiones. ¿Y cómo se pronunció? Rechazando la recepción final porque el edificio no cumple con las normas urbanísticas, no cumple con las medidas de mitigación, no cumple efectivamente
con lo que tenía que cumplir. Tanto así que hay un periodista bastante conocido que trabajaba y que trabaja en el sector inmobiliario, que compró, César, mira bien lo que te voy a decir, un departamento en el piso 15 en una zona en donde solo se pueden construir 9 pisos. Pero explícame eso. ¿Cómo el edificio se puede poner a la venta si no cumple las reglas del Es juego? que, no, es que además, César, esto es una mentira, porque en nuestro país el primer promitente comprador solo puede comprar cuando hay una recepción final otorgada. Y aquí no hay recepción final y por lo tanto nadie puede haber comprado. Lo que hay son promesas de compraventa y las promesas de compraventa, cuando no se pueden llevar a cabo por una responsabilidad que no le corresponde al comprador, la inmobiliaria tiene que responder y tiene que o devolver la plata o efectivamente darle una propiedad del mismo valor en algún otro proyecto que tengan. Lo que no puede pasar, que alguna gente desinformada lo pide siempre, es que nosotros aceptemos que algo que se construye al margen de la ley, solo porque hay plata de por medio, quede ahí. ¿No? O Ya, sea, pero ese claramente edificio, en esta Daniel, comuna, desde que nosotros llegamos, nada se construye al margen de la ley. estimado alcalde Daniel Jadwe, sin maquillaje, el diálogo habitual de los días miércoles a las 7 de la tarde, no hay forma de arreglar esto. Había un permiso para 9 pisos y la gente construye para 15. El daño ya está hecho. ¿Ante ese daño qué? Eh, no le puedo contestar. Eso lo tendría que decir la justicia. Los únicos que pueden validar un acto de corrupción es la justicia en nuestro país. A las autoridades no nos corresponde pronunciarnos sobre efectivamente cosas que están judicializadas. Yo no estoy dispuesto a validar un acto de corrupción, menos a poner el nombre de Recoleta, ¿no? Para que todos lo basureen diciendo, mira, en Recoleta los gallos que tienen plata hacen lo que quieren. No estamos disponibles para aquello. Además no me corresponde, porque vuelvo a decirlo, esto se resuelve en las direcciones de obra, no en la alcaldía. La gente esta apunta contra Jadwe, precisamente porque hay una campaña en contra del alcalde. La verdad es que el alcalde no da los permisos, no da las recepciones finales, no vende departamento ni compra, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente aquí hay una campaña de desinformación liderada, como te digo, por, entre otros, algunos de estos periodistas que compran departamentos en el piso 15, donde se puede construir hasta 9, y después la culpa la tenemos nosotros. Daniel Jadwe, a propósito que nos metimos en el tema de los barrios, la ONU hizo saber su voz en los últimos días diciendo que a propósito de toda la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, tenemos que reformular las ciudades teniendo como objetivo enfrentar el tema de la desigualdad y la cohesión social. ¿Qué quiere que le diga? Qué bueno que la ONU venga entendiendo lo que pasa en el mundo. Si uno mira un conjunto de pensadores y urbanistas de hace 30 años, venimos muchos denunciando que esta ciudad no va para más, que es la ciudad neoliberal. Aquí hay que partir de una máxima que es muy interesante. Las ciudades son la fiel expresión de la sociedad que las construye. Entonces, cuando usted tiene una sociedad que es desigual, porque a los trabajadores les paga menos de lo que vale su trabajo para que algunos tengan mucho más de lo que vale su aporte al flujo de trabajo, termina esa sociedad construyendo una sociedad en donde hay barrios que tienen todo lo que necesitan y más, porque hay otros que no tienen nada de lo que necesitan porque la plata que falta en uno está en el otro, ¿no? Esto es igual que la sociedad que tenemos y efectivamente se termina construyendo una ciudad en donde el ocio y la sobreexplotación, la pobreza y la riqueza, el derroche y la escasez, la salud y la enfermedad coexisten sin siquiera conocerse, que es lo más grave. Y esto es producto de una ciudad que es la ciudad neoliberal, ¿no? Que además, en nuestro país además, es producto efectivamente de una de las políticas públicas más exitosas de la historia de Chile, que es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, de la dictadura en 1979, que eliminó los límites urbanos, eliminó la planificación urbana, definió que el uso del suelo se iba a definir solo por la rentabilidad y por lo tanto le entregó completamente al mercado el uso y la distribución del suelo. ¿Qué significó esto? ¿No? Que en 20 años crecimos 2 veces más que lo que crecimos en 80 años. ¿Ya? ¿Y?
y que efectivamente se provocó una radicación de los sectores populares hacia las periferias para vaciar los sectores pudientes, digamos, de estas casas y estas poblaciones que antes tenían. Se completaron después con estándares de la ciudad de los ricos, se llevaron los pobres a la periferia a vivir y se construyó una ciudad de los pobres con estándares vergonzosos. La ciudad de la clase media quedó donde mismo. Cada barrio se completó con la oferta de bienes, productos y servicios que la clase que ahí vivía podía pagar. Entonces terminamos con una ciudad como la Dehesa, como Las Condes, que tiene de todo ya a la mano, una ciudad para la clase media, que es donde existen menos cosas pero más distantes, y una ciudad de los pobres en donde no existe nada más que lo que provee el Estado y las unidades de subsistencia básica, que son estos negocios familiares que existen en todas las esquinas y que proveen lamentablemente mucho más caro que en lo otro porque no logran congelar los precios por las escalas que venden. Ahora, esa es la ciudad producto de este modelo, y por lo tanto es imposible pensar en cambiar la ciudad, ¿no? Sin cambiar el modelo. Ahora, con la cantidad de habitantes que hoy día tiene nuestro país, estoy pensando, por ejemplo, en el área metropolitana, alcalde Daniel Jadue, sin maquillaje, ¿es posible que la gente no viva en la periferia? ¿Podemos vivir todo en el sector central, por decirlo de alguna manera? Si nosotros tuviéramos... todo. A ver, es que no se trata de todos vivir en el centro, César. Se trata primero de aumentar la densidad de todos los barrios de tal manera que se genere una demanda agregada que atraiga la oferta de bienes, productos y servicios, pero se trata además de generar porciones de ciudad que sean completas. Te voy a dar el ejemplo más claro a través de lo que hemos hecho en Recoleta. Antes de nuestra administración, si un recoletano quería comprar un lente, tenía que ir a Santiago, a Maquiver o a Providencia. Hoy día pueden ir a la óptica popular que está aquí abajo, a distancia de una caminata, y no tiene que viajar fuera de su comuna, ¿no? Antes de la farmacia popular, en estos 16,6 kilómetros cuadrados, habían 3 farmacias, ¿ya? Y vendían además coludía y vendían súper caro. Hoy día está la farmacia aquí, a distancia de una caminata. Librería, no había ninguna librería en la comuna de Recoleta, como no hay librería en 297 comunas de todo Chile, de las 345, y hoy día tiene una librería que, además de estar aquí a distancia de una caminata, vende mucho más barato que las que venden en otras comunas. Y está la disquería, tampoco había ninguna tienda de discos, como no había ninguna universidad como la universidad abierta, ¿no? Como no había centros audiológicos, y como tampoco habían viviendas sociales construidas en el último tiempo, porque nadie puede pagar 10 unidades de fomento al metro cuadrado. Pero hoy día está la inmobiliaria popular, que está aquí a una cuadra de la municipalidad, a 2 cuadras del metro, a una cuadra de la inmobiliaria, de la farmacia, de la óptica, de la disquería, de la librería, a una cuadra de los colegios, a una cuadra de un consultorio, y por lo tanto la calidad de vida que ofrece ese proyecto ahí es de una ciudad completa. En cambio, tú sales un poquitito más allá y hay barrios en donde no tienes nada. Entonces, el tema no es juntarlos a todos, no es llevar a los pobres a vivir donde los ricos, como piensan algunos, porque además eso no se puede replicar, como tú bien lo dices, no podemos llevar a todo el mundo a vivir al mismo barrio. No, no, no. Aquí hay que construir una ciudad equilibrada que, desde nuestra perspectiva, sea una ciudad inteligente. ¿Y cómo definimos nosotros una ciudad inteligente? Una ciudad que responde, que es capaz de responder a la mayor cantidad de necesidades básicas de sus habitantes a distancia de una caminata, que es completamente distinto como la derecha entiende la ciudad inteligente. La ciudad inteligente, la derecha la entiende como una ciudad tecnológica, en donde la tecnología le permite al que la puede pagar saltarse los problemas de la ciudad. Entonces tú compras Waze, ¿no? Y te dice dónde están Carabineros para no irte por ahí, te dice dónde están los tacos para no irte por ahí, y finalmente te permite a ti, con tu poder adquisitivo de tecnología, efectivamente no sufrir la congestión ni la contaminación. Entonces te permite comprar desde tu casa y que las cosas lleguen a tu casa. Te permite efectivamente incluso traer una película del cine y verla en Netflix en tu casa. Pero esos son puros costos que te van elevando el costo de la vida y que los puede tener una porción que es minoritaria de la población. En cambio, para nosotros, una ciudad inteligente es aquella ciudad que tiene en todos sus barrios, ¿no? Una cantidad y una oferta de bienes, productos y servicios básicos y necesidades básicas aseguradas, como lo diría en Europa, la ciudad de los 15 minutos. Todas tus necesidades las tienes que encontrar a 15 minutos caminando. Lo único que se, entre comillas, excluye de esto es el trabajo, porque eso no lo podéis definir. A veces alguien vive
en Cerro trabaja en Providencia o trabaja en Las Condes, y efectivamente eso no. Pero cuando tú piensas, por ejemplo, una ciudad en donde a 15 minutos de cada casa hay un colegio, en donde a 15 minutos de cada casa hay un consultorio, y en donde la ciudad empieza a crecer un poquito, no con estas torres altísimas que no nos gustan en Recoleta, ¿no? Por eso bajamos la altura permitida en construcción, pero efectivamente esta ciudad compacta, esta ciudad un poco más densa, te permite desarrollar una calidad de vida mucho mejor, con escala, con barrios a escala humana, ¿no? A propósito, tú dices, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, sin maquillaje, esta conversación de los días miércoles, con estos edificios que no nos gustan en Recoleta. ¿Quién decide que no nos gustan en Recoleta? ¿Lo decides tú, tus asesores, la gente? ¿En base a qué se llega a que no queremos edificios de tantos en Recoleta? Espérame, César, ¿te puedo interrumpir un segundo? Es que hay una pregunta que hay que contestar, que es la de Daniel Vidal. Tenemos nosotros un problema muy serio en La Vega, Daniel, y por una razón que no tenemos recursos ni atribuciones para poder efectivamente abordarlo. Primero, La Vega genera 40 toneladas de basura diaria, basura orgánica. Nosotros limpiamos 2 veces al día La Vega, pero la verdad es que quienes trabajan ahí en su entorno no colaboran mucho. Y respecto de las calles y las veredas, nosotros recibimos en la zona de La Vega una cantidad de camiones de alto tonelaje que llegan todos los días y están desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana descargando cosas que vienen del exterior, ¿no? De la sexta región, de la séptima región, de la quinta y de la cuarta sobre todo, y por lo tanto todo lo que tú reparas, y hemos reparado veredas, pero los camiones se suben arriba de las veredas y efectivamente en 3 semanas las tienen rotas de nuevo. Entonces, Recoleta tiene 16,6 kilómetros cuadrados. La Vega es un lugar que tiene menos de 0,5 kilómetros, menos de 0,2 kilómetros cuadrados. Y es un tema que, sin la ayuda de los propietarios de La Vega, de los arrendatarios, de los locatarios, pero además también de quienes vienen a ofrecer los productos, es muy difícil abordar, sobre todo cuando tenemos los recursos que tenemos. Claro, sería abordable quizá si nos entregaran por un solo año el presupuesto que tienen Las Condes, que es 5 veces el nuestro por cada habitante. Nosotros tenemos 222.000 pesos por cada habitante y Las Condes tiene como 1.300.000. Esto me significaría pasar de administrar 30.000 millones, con lo cual hacemos todo lo que hacemos, ¿no?, a cerca de 150.000 millones. Créeme que con 150.000 millones podríamos resolver, pero que con la cantidad de recursos que tenemos y con la simetría de recursos que hay, no estamos obligados a lo imposible y tenemos que priorizar. Entonces la pregunta del millón es la siguiente. Mira, la farmacia popular nos cuesta 56 millones en costo operacional al año. La óptica cerca de 42, la librería 38. La disquería se absorbe con la librería. El centro de diagnóstico audiológico nos cuesta cerca de 36 millones también al año. La pregunta del millón es, ¿invierto en pavimentar las calles y las veredas de La Vega, que me las van a volver a romper los camiones que trabajan ahí, o mantengo esto abierto? Lo que ha definido la comunidad, que por eso nos ha dado el respaldo en más de una oportunidad y por eso que nos reeligió y por eso seguramente nos va a reelegir en abril, es que ellos confían en nosotros porque las prioridades las sacamos de sus necesidades y de sus dolores. Entonces la gente prefiere mantener la farmacia, mantener la óptica, mantener la librería, mantener la universidad abierta, mantener escuela abierta, porque esos gastos tienen mucho más rédito en el mejoramiento de la calidad de vida que arreglarle las calles a camiones que vienen a romperlas todos los días. Así de sencillo. Ahora yo me pregunto, con sentido común simplemente, alcalde Jadwe, La Vega, que es un lugar que no solamente, entiendo, le sirve a la gente de Recoleta, a la gente de toda el área metropolitana, por decirlo así, ¿no debiese tener un financiamiento especial, más solidario, qué sé yo? Por supuesto que sí, pero efectivamente en este país, con esta constitución y con estas leyes, o sea, a ver, antes de llegar a eso, de una contribución de las otras comunas, César, ¿cómo alguien puede explicar que una comuna tenga 5 veces más recursos? Y mira, Recoleta es una comuna que es pobre, pero que no está en extrema pobreza. Piensa tú en Cerro Navia con el alcalde Mauro Tamayo. Tienen menos de 140.000 pesos por habitante al año y tiene las mismas responsabilidades que el alcalde de Las Condes, que hace experimentos sociales, que anda abriendo centros comerciales, ¿no? Entonces yo digo, mientras no tengamos una ciudad equitativa, mientras no tengamos una sociedad más equitativa, difícilmente vamos a resolver estos problemas, porque además
Imagínate la injusticia. Nosotros tenemos y asumimos como municipalidad todos los costos que nos genera La Vega. Y yo sé que hay gente de Recoleta que va a jugar al Casino Monticello, que es de San Francisco Mostazal. Sin embargo, la patente del Monticello, que la ocupan los santiaguinos de todas partes, queda en San Francisco Mostazal, a pesar de que es la gente de todas las comunas. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un mal sistema, y por eso que nosotros siempre decimos, miren, mejor hagamos recaudación central y per cápita comunal, en donde todas las comunas tengamos la misma cantidad de recursos por habitante, para que de verdad podamos sentirnos los habitantes de este país que todos somos iguales ante la ley. Pero queda mucho para eso. Volvamos sin maquillaje, alcalde Daniel Jadue, en esta conversación de los días miércoles. ¿Quién decide que en Recoleta no le gustan los edificios altos? Eso dijiste delante de contestarle a un... La comunidad. La comunidad, a través de procesos participativos que modifican planos reguladores y planos de desarrollo comunal. De hecho, el mandato de proteger el barrio Bellavista, que es una zona de interés patrimonial de estas inmobiliarias depredadoras y corruptas, ¿no? Es un mandato ciudadano. Y por supuesto, no es de los ciudadanos que vienen de otras comunas y que compran en nuestra comuna, es de los ciudadanos que viven aquí. Daniel Jadue, te llevo sin maquillaje a un tema, no sé si te gusta o no, pero da vuelta fuertemente el tema de tu candidatura presidencial. ¿No es cierto? Que tú no te has proclamado, pero como dicen, la gente lo dice. Muchos te quieren ver, y de hecho en esta misma conversación de los días miércoles hay mucha gente que a ti te habla de presidente. Lo queremos en la moneda, lo queremos en la moneda, lo queremos en la moneda. Yo me hacía la siguiente reflexión hace un rato. Es la primera vez que el Partido Comunista tendría aparentemente un candidato con posibilidades, con todo el respeto a las circunstancias anteriores. Las encuestas lo dicen y lo dice el pálpito de la calle. Hoy día tú estás ahí arriba y eres militante del Partido Comunista. La semana pasada se le consultó al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, qué pasaba con tu candidatura. Él dijo, sí, una posibilidad, se ha perfilado muy bien, pero esto hay que verlo, pueden salir otros candidatos. Y dije, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasa dentro del partido con tu posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República? ¿Es una posibilidad más? ¿Se lo toman de qué manera? A ver, el partido es un partido serio y ha dicho lo que tiene que decir, por una razón sencilla. Yo soy alcalde de Recoleta y voy primero a la reelección en Recoleta porque mi primera responsabilidad es con mi comuna y es con asegurar la continuidad de este proyecto. Si después del 21 de abril se abren las posibilidades, el partido tomará la decisión que tenga que tomar y yo no tengo duda que va a tomar la decisión más correcta para Chile, para la ciudadanía y para el partido. Pero efectivamente hay tiempos, César, que hay que respetar. Y efectivamente ni yo ni el partido han hecho lanzamientos de campaña ni nada. Si el problema es que, claro, muchos periodistas insisten hasta sacar la respuesta que ellos quieren escuchar, pero la verdad que aquí no ha habido ningún lanzamiento, aquí no ha habido ninguna definición de candidatura. Lo que sí el partido ya definió es que en la próxima papeleta presidencial, o en primaria o en primera vuelta, va a haber un candidato o candidata comunista. Y el partido nunca va a operar en contra de la ciudadanía, en contra de la realidad. Pero efectivamente hay tiempos y tiempos, y no dejamos que nadie nos pautee, y menos una discusión de la prensa. Ya. Además, reconozco, César, dos cosas. Creo que es inoportuno hablar de presidenciales ahora, ¿no? Estamos en una situación muy compleja y mi principal preocupación es Recoleta, es la salud de los recoletanos y las recoletanas, y yo estoy concentrado en esto. No, de acuerdo, pero yo te leí una entrevista en el Desconcierto, donde tú decías que los cómplices pasivos de la dictadura tienen derecho a tener candidatos y nosotros no tenemos. No, pero es que eso fue por otra cosa. Eso fue porque cuando sale esta entrevista en donde yo, después de mucha insistencia, afirmo estar disponible para lo que la ciudadanía y mi partido decidan, ¿no? Y van a ser ellos, porque yo creo que los liderazgos no los define uno, salieron muchos dirigentes de la exconcertación a decir que Chile merecía más que un presidente comunista, que Chile merecía más que efectivamente elegir entre Lavín y la UDI, y yo hice una respuesta que es bastante obvia. A mí me parece un tanto complejo, un tanto hipócrita, sobre todo de ellos, porque aquí los que apoyaron los golpes pueden tener candidatos. Los ladrones y estafadores pueden ser candidatos. Pueden ser candidatos los torturadores. Pueden ser candidatos los que defraudaron a Chile, ¿no? Y los que les prometieron. Pueden ser candidatos los que diseñaron el Transantiago, los que hicieron el CAE, ¿no? Los que han hecho masacre de trabajadores
pueden ser candidatos y los comunistas no. Entonces me parece muy poco democrático, muy hipócrita y muy además poco humilde de que algunos digan que Chile no está preparado para, o Chile merece más, como si ellos fueran la solución, olvidándose además que varios de los que tomaron esas declaraciones, varios de las que las hicieron, fueron parte del gobierno durante 30 años sin ser capaces de bajar el valor de los medicamentos. 30 años estando en todas las oficinas de la moneda, en la DOS, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros lugares, y en el Parlamento. Y nunca consiguieron lo que una comuna como Recoleta ha conseguido. Entonces, yo creo que quien tiene que definir qué es lo que se merece Chile, ¿no? Y quién, y si Chile está preparado o no para tener cualquier presidente, es la ciudadanía. Yo nunca me imaginé que Chile estuviera preparado para tener a alguien que defraudó un banco completo de presidente. Yo pensé que aquí teníamos un poco más de rechazo a la falta de probidad. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, que la derecha le da lo mismo votar por corruptos, por sinvergüenzas, por gente que ha tenido que devolver plata, los vuelven a llevar. Le da lo mismo votar por gente que está involucrada en violación a los derechos humanos. Le da lo mismo votar e instalar en ministerios a gente que ni siquiera tiene conciencia de la pobreza y del hacinamiento que existe en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que decir, ¿no? Que Chile se merece más, habiendo pasado por todo esto, me parece que es un criterio del Portumbo. Los responsables somos, los ciudadanos, mejor dicho, Daniel Jadue sin maquillaje, somos los responsables de elegir a este gobierno, a todos en general. Sin duda, a ¿cierto? todos. Mi pregunta es, ¿el presidente Piñera, Daniel Jadue, ha sido inconsecuente? ¿No ha estado en la lógica de lo que él representa? Él representa un gobierno de centro derecha. ¿O se equivocó la gente que ahora está pidiendo explicaciones al gobierno? Yo creo que él tenía un programa. El tema es que en nuestro país no existen leyes que obliguen a hacer campañas con honestidad. Porque uno en campaña dice cualquier cosa. Él prometió crecimiento económico, creación de empleo, él prometió terminar con la delincuencia, y la verdad es que nada de eso, y antes de la Revolución de Octubre, se estaba cumpliendo. En los primeros meses de su presidencia no hubo más empleo, cerraron más de 10 empresas estratégicas de gran tamaño porque el programa neoliberal que él traía implicaba aumento del costo de la vida para los trabajadores, precarización, resguardo de la inversión, resguardo de la riqueza por sobre la salud de las personas, y eso terminó molestando a la mayoría de Chile, incluso haciendo que muchos que votaron por él hoy día no tengan ni confianza ni se sienten representados en este gobierno, ¿no? Entonces ahí hay un problema de aquella gente que de repente va y vota sin información veraz y profunda, sin un interés real, pero además es responsabilidad de mucha gente que se queda en la casa diciendo que le da lo mismo todo lo que pase en política. Hay gente que le dice, mira, mañana salga quien salga, tengo que levantarme a trabajar igual. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los que pensaban que daba lo mismo quien salía, hoy día se lo han cuestionado fuertemente, ¿no? Daniel, para tu concepto, cortito, para tu concepto de lo que es clase media, ¿tú perteneces a la clase media? La clase media no existe. Ya, ¿y qué es lo que eres tú entonces? No, yo por el salario que tengo, yo no soy de la clase alta, pero por el salario que tengo hoy día como alcalde, yo estoy en la parte más alta porque tengo ingresos que me permiten vivir con una comodidad bastante importante y eso me pone, yo podría estar en la clase media. ¿Sabes por qué? Porque para mí la definición de clase media, César pudiera ser, a pesar de que para mí las clases son otra cosa, alguien que puede vivir tranquilamente pagando todas sus cuentas, pagando las deudas que tiene o con un nivel de vida bueno o aceptable, ¿no? Sin tener que endeudarse. Afortunadamente yo eso lo puedo hacer. Pero aquí hay mucha gente que se dice clase media que tiene que endeudarse para comer. Entonces, si tú me preguntáis, en ningún concepto, ¿no? La clase media tiene que endeudarse para las cosas esenciales. O sea, cuando una persona tiene que endeudarse todos los meses y vive cautivo de las deudas, para mí no es clase media, porque es clase baja. Es sector popular, ¿no? Pero déjame ordenar. Mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho. Para mí la clase media es la clase que pueda vivir modestamente acomodada.
pero claramente ya, tú cumples los requisitos, te vamos a dejar como clase media. Entiendo que tú no hablas con una papa en la boca y entiendo que no estudiaste en los 4 colegios donde salió la mayor cantidad de gente que dirige los destinos de este país. Por lo tanto, de acuerdo al alcalde de la Florida, A ver, Rodolfo Carter, tú Lucho, podrías espérate. postular a la presidencia de la República. ¿De quién? El alcalde de la Florida dijo No, pero que es que el Chile alcalde de la necesita, Florida ya... Oye, pero lo pero si dijo. todos conocemos, el alcalde de la Florida fue suspendido en su cargo por falta a la probidad por un mes. No, por favor, no conversemos de gente seria. Pues, no. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es que me gustaría completar un poco la descripción que hiciste, ¿eh? Porque yo provengo de una familia de escasos recursos. Mi padre y mi madre no terminaron ni siquiera el colegio, ¿no? Mi madre ni siquiera terminó octavo básico. Yo soy primera generación universitaria. Hasta el día de hoy, por ejemplo, mi madre no tiene casa propia, ¿no? Y yo creo que todo lo que hoy día ha conllevado este proceso, a nosotros como hijos, los 3 hijos que tiene mi madre, nos permitió con su esfuerzo, siendo mujer jefa de hogar, con un padre completamente ausente, del cual nunca tuvimos apoyo, como el 40% de las mujeres de Chile, ella sacó a su familia adelante sola, trabajando como pequeña microempresaria, ¿no? Y creo que eso me llena de orgullo y efectivamente en algo puedo concordar. A Chile le falta un presidente que tenga la historia que tienen la mayoría de los chilenos y no la minoría. Cuando uno elige un presidente cuya historia se parece más al 1,5% más rico de Chile, tenemos lo que tenemos. O sea, tú comulgas, entonces no es que comulgues, pero tú serías un buen ejemplo de los valores que tiene este sistema, que dicen que cualquier persona que se esfuerce con mucho esfuerzo se puede salir adelante. No, yo no soy partidario de eso, ese es el mito del capitalismo. No, ¿Sí? yo creo que hay condiciones, hay redes de apoyo, hay condiciones objetivas. En los tiempos en que mi madre quedó sola con nosotros, había una educación pública mucho más fuerte que la de ahora y de mejor calidad. En la universidad, por ejemplo, nadie tenía que pagar lo que se paga ahora en la universidad estatal. Yo la primera carrera que estudié, la estudié y la terminé de pagar muchos años después, pero nunca nadie me amenazó con que no me podía inscribir en la universidad, ¿no? Porque no tuviera el año anterior pagado, que es lo que pasa hoy día, en muchas universidades, incluso estatales. Entonces, efectivamente, las condiciones son otras. Yo no sé si en las condiciones actuales de este país yo habría podido estudiar todo lo que estudié. No hubiera tenido condiciones. Daniel Jado, decir maquillaje, recuerdo que cuando faltan 15 minutos para las 20 horas, o sea, dentro de 7 minutos, vamos a empezar a responder las preguntas que hace la gente al Facebook Live del alcalde Daniel Jadwe en esta conversación sin maquillaje. Fíjate que recién conversabas antes de las 7 con el destacado economista de la Fundación Sol, Marco Kreperman, y me decía que hay que sacar todo el terror que están metiendo con esto del 10%, que no va a pasar absolutamente nada, el que necesita su plata que la saque. Así de sencillo, porque además las pensiones tiene que venir, ya hasta Piñera lo dijo, una reforma al sistema de pensiones. Así que... A ver, pero más que eso, César, yo creo que el 10% le va a hacer un tremendo favor a este gobierno. El 10% va a significar, va a lograr lo que el presidente de la República no quiso hacer. Imagínense si dicen 20.000 millones de dólares que van a salir y el 60% de aquello se va a gastar en las pequeñas y microempresas, ¿no? En consumo directo de los sectores más vulnerables. Eso es una reactivación que podría levantar el PIB de nuestro país en al menos 3 puntos porcentuales, ¿no? Entonces aquí no solo no hay ningún drama, si los chilenos apoyaron este proyecto, primero porque lo necesitaban ante la existencia de un gobierno indolente que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero segundo, por 2 razones absolutamente claras. Todos en Chile saben que con retiro de 10% o sin retiro del 10%, las pensiones iban a seguir siendo miserables igual, primero. Exacto. Y lo segundo, estamos en un proceso constituyente en marcha y de facto, ¿no? Y la ciudadanía con su fuerza es capaz de imponer cosas que antes eran inimaginables. Y la ciudadanía está convencida, César, que después de la discusión constitucional que se inicia en octubre, después del plebiscito, y que en abril, junto con los alcaldes y concejales, vamos a elegir a los constituyentes, que yo espero que ahí tengamos mucha conciencia de la importancia de la unidad
por ejemplo, de la izquierda, para al menos asegurar un tercio de los constituyentes y poder bloquear cualquier propuesta que venga de la derecha, ¿no? Y que pudiese contar con 2/3 si es que nosotros no sacamos más de uno. Después de eso, viene una discusión legislativa que con toda seguridad va a terminar con la AFP, ¿no? Hoy día, en el Congreso Nacional, en un proyecto que además lo acabo de imprimir, lo tengo acá, ¿no? Déjenme tomarlo. Tómelo nomás, alcalde. No sabía que usted me iba a preguntar de esto, pero hay un proyecto de ley para nacionalizar los fondos de pensiones, ¿no? ¿Eso no significa robarle la plata a la gente? ¿No significa, como dice la derecha, robarle la plata a la gente? No, mire, si los únicos que han robado en este país son ellos. Ellos se quedaron con la en Chile, se quedaron con todas las empresas del Estado, las privatizaron entre gallo y medianoche antes que terminara la dictadura. Así que mire, si hay alguien que en este país no puede hablar de robo, son ellos. Pero el tema es que nosotros somos partidarios de construir un sistema de protección social. Y para eso queremos nacionalizar los fondos, queremos hacer un cambio. Aquí se propone una contribución tripartita del 9% de cargo de los trabajadores en el proyecto final, en la parte final, 9% por parte del empleador y una propuesta de contribución trianual del Estado al mismo fondo para asegurar una pensión básica igual al sueldo mínimo para todos y todas, ¿no? Y de ahí ir subiendo hacia las pensiones que provienen de sueldos más altos, dejando incluso abierta la posibilidad de que para que los que quieran se metan, pero con un fondo adicional en la AFP, para los ahorros previsionales voluntarios, para lo que quieran, que eso será para el 5% más rico de Chile. Pero aquí lo que hay que asegurar es, primero y sin tope, un fondo de reparto corregido que dé absoluta certeza, ¿no?, de que nadie va a vivir sin la dignidad mínima necesaria hasta el último día de su vida. Daniel Jadwe, hace algunos días dialogamos con el alcalde de Recoleta, sin maquillaje, los miércoles a las 7 de la tarde, para que lo noten por ahí. Usted, compadre, hizo... No sonó como feo eso. Usted, compadre. Usted, alcalde. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Usted, estimado alcalde. No, pero si la gente ya sabe que nos conocemos hace 40 años sí. Y que por lo tanto a veces nos podemos tratar con cosas que parecen que tuvieran una connotación negativa, pero el cariño supera la forma, César. Así que bienvenido. Gracias. Usted, compadre, dijo ¿qué fue lo que dije yo? Dijo, ¿cómo se llama? Llevó a tribunales una querella por 62 personas fallecidas en la comuna de Recoleta. Primero se dijo... 135 personas, César. 62 son los que en la querella están individualizados porque son los datos de los que nosotros teníamos los datos. Perfecto. Pero los llevamos por todos los muertos hasta el día en que presentamos la querella, que eran 135. O sea, la querella hoy día es por 135 seres humanos o 62 personas. Por 135, pero perfecto. 62 están individualizadas. Perfecto. Primero se dijo que nada que ver, que esto era... Ya. Estaba bien la querella, primer paso. Y el segundo paso se dio hace muy pocos días. ¿Cómo es eso, alcalde Jadwe? No es un segundo paso, César. Aquí hay un primer paso que se dio, que es cuando la justicia declaró admisible la querella por considerar que los hechos relatados en la misma constituían delito, que la responsabilidad de los que estaban signados como imputados estaba vigente y que además quien la presentaba tenía todo el derecho a presentarla. Después de que ya llevábamos un mes y medio de investigación, de que yo ya declaré y de que se están haciendo una cantidad de diligencias bastante importantes por parte del fiscal, el Ministerio del Interior, con un abogado, ¿no?, de apellido Donoso, Samuel Donoso, con otro abogado, no me acuerdo de qué nombre, pero además también con el abogado Saliasnik, hicieron una presentación ante la justicia para declarar inadmisible la querella interpuesta por nosotros, de tal manera que esta quedara sin efecto, ¿no? Y nos enfrentamos, yo te digo, que a varios de los abogados más importantes penalistas de Chile, y les ganamos. ¿Qué dijo la justicia? Que estaban equivocados, que Saliasnik, Donoso y todos los que estaban defendiendo al presidente, al ministro Mañalich y a los dos subsecretarios no tenían la razón y que la querella debía seguir. Perfecto. Y esto es bastante relevante y bastante lamentable,
que el gobierno, con plata de todos los chilenos, haya tratado de evitar que la justicia actuara. Dicen que también se acogió, Rafael Martínez, periodista amigo, me manda a decir que también se acogió la misma querella presentada por la concejala PC por Conchalí, Grace Arcos. A ver, la de Grace Arcos, la de Santiago, con Iracy Hasler, pero además se declaró admisible la Comisión Chilena de Derechos Humanos y yo creo que van a seguir apareciendo querellas. Esto está partiendo y yo creo que efectivamente van a haber muchas más querellas que se van a presentar en los próximos días. Oye, a propósito que nombraste, antes de entrar a las preguntas de nuestras televidentes, amigas y amigos, nombraste al abogado Saliasny, me acordé del tema de Palestina con Israel. ¿Por qué la gente dice que cada vez que alguien defiende o sale a levantar la voz por las atrocidades que se cometen en Palestina, y tú lo has hecho muchas veces, dicen antisemita, 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 ¿hasta cuándo? Que corten el... ¿Qué es esto de antisemita? ¿Se lo puede aclarar muy bien Daniel Jadwe? Primero, un concepto que no tiene base científica, ¿no? Ser semita significa ser hijo de Sem, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son uno de los patriarcas, digamos, y de ahí viene el nombre de semitas. Pero los árabes también son semitas, ¿no? Los árabes y los hebreos son semitas, y por lo tanto el antisemitismo es un concepto inventado por el sionismo contemporáneo, de tal manera de tratar de igualar antisemitismo o antijudaísmo con antisionismo, que es un juego en el cual yo no caigo y es un error que no me compro. Yo siempre he sido muy crítico y soy antisionista, soy crítico de las políticas genocidas del Estado de Israel, soy absolutamente crítico del genocidio que está haciendo el sionismo en Palestina, pero no tengo nada, ¿no?, en contra de ninguna religión, soy muy respetuoso de todas las religiones, pero tampoco me compro este afán de los sionistas de tratar de igualarse a los judíos, porque conozco muchos judíos que no son sionistas, que son antisionistas, incluso judíos ortodoxos que no reconocen al Estado de Israel, y por lo tanto la gente tiene que aprender a diferenciar claramente lo que es un movimiento político nacido en 1897 en un congreso mundial sionista en Basilea, Suiza, comandado por Teodoro Herzl, y lo otro, que es una religión que tiene varios miles de años de historia, casi 5.000. Andrés Salamán, a propósito nos metimos en temas internacionales con esto. Andrés Salamán, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ¿qué imagen te queda? No, mira, a mí la verdad es que me queda mal la imagen sencillamente general del golpe de Estado que le da la UDI y la extrema derecha al gobierno de Piñera, que lo deja efectivamente sin espacio de movimiento, que lo deja ya sin relato, que lo deja sin posibilidad de tender puentes, y que se preparan para algo muy duro. Este es el gabinete, como lo han dicho varios actores del rechazo, este es el gabinete que va de una u otra manera a intencionar por imponer un programa neoliberal que ha sido ampliamente rechazado por los chilenos, y que a la mano esté en relaciones internacionales. A mí la verdad es que no me dice mucho. No conozco una experiencia de Alamán en este tema. Lo he visto bastante metido en otros temas, pero no le conozco experiencia en relaciones internacionales al senador Alamán. Vamos a las preguntas de nuestra gente. ¿Quiénes siguen a Daniel Jadwe el día miércoles 7 de la tarde sin maquillaje? A ver, Ricardo. Vilma Cavieres, señor Jadwe, ¿qué opina de Celestino Córdoba, que el gobierno se ha hecho el sordo con el pueblo mapuche? A ver, aquí primero hay que contextualizar, porque la gente cree que aquí se está pidiendo que a Celestino se le permita salir libre o que se le permita efectivamente dejar de cumplir su condena, y esto es absolutamente falso. Aquí los que apoyamos a Celestino Córdoba y los que le hemos pedido en reiterada oportunidad al gobierno que actúe de manera humanitaria es que aplique el convenio 169, que de una u otra manera marca la relación con las primeras naciones en todos los países del mundo, y que define que incluso cuando una persona está viviendo una condena, puede vivirla según su propia cosmovisión. Y por lo tanto lo que se está exigiendo es que a Celestino Córdoba se le permita un encierro domiciliario donde él pueda desarrollar sus ritos religiosos con el mismo cumplimiento de la pena.
Y a esto es a lo que no ha querido ceder el gobierno, y por esto Celestino Córdoba está hoy día en huelga de hambre, es porque se están violando sus derechos humanos esenciales. ¿No? Esto me recuerda mucho, por ejemplo, que los israelíes digan que los palestinos que están presos en las cárceles israelíes no tienen derecho a tener una distancia física consistente con las recomendaciones para la pandemia. Hay una violación flagrante de los derechos humanos y en el caso de Celestino Córdoba se están violando sus derechos humanos y lo único que se le pide es que se le permita visitar su regue para renovar su fe, ¿no? De tal manera de poder seguir su condena. Y esto es lo que este gobierno, que no entiende, ¿no?, de lo que podría llegar a ser un Estado plurinacional y multicultural, tiene que acatarlo, ¿no? Estos son convenios internacionales que Chile ha firmado. Así que yo todo mi apoyo a Celestino, toda mi solidaridad con nuestras primeras naciones y un llamado al ministro de Justicia, que de justicia no ha tenido mucho en este último tiempo. Recordemos que no ha sido feliz, ha tratado de intervenir en otros poderes del Estado, acusó a los jueces de ser jueces de izquierda, ¿no?, de tal manera de ir interviniendo en las decisiones que tomaban, que me parece muy reprochable, ¿no? Además, quiero decirles que si hubiéramos estado con la UDI de oposición, la UDI habría pedido hace rato la salida de este ministro de Justicia, porque sigue siendo cómplice de la violación de los derechos humanos de nuestros niños en el Sename, se siguen muriendo niños bajo la protección del Estado, y cuando pasó en otro gobierno con otra ministra, le pusieron una querella y pidieron su destitución. Pero la hipocresía de la derecha es así, a este le perdonan todo. Sin maquillaje, responde el alcalde Daniel Jadue. David Montero. Daniel, ¿cuándo nos planteamos los problemas futuros respecto al trabajo y los roles que tendrán los seres humanos? ¿Qué opinas de la nueva teoría comunista del comunismo totalmente automatizado de Aaron Bastani, que básicamente combina la tecnología al servicio de la ciudadanía con el comunismo en donde todos pueden vivir modestamente? ¿Lo ves posible? A ver, el tema es más profundo que eso. Yo tengo bastante interés. Yo he manifestado en otros conversatorios discusiones que tienen que ver con esto, que es que cómo el salto tecnológico se pone al servicio del bien común y no del aumento de la utilidad de las empresas. En este sentido, la disminución de las jornadas de trabajo paulatina, en la medida que se vayan reemplazando el trabajo humano por el trabajo robotizado la inteligencia humana por la inteligencia artificial, es sin duda un avance que nos permitiría repensar las relaciones laborales urbe et orbi. Pero esto también pasa por reconocer todos los trabajos. Esto pasa, como lo he dicho en otras oportunidades, por reconocer el trabajo doméstico y pagarlo con cargo a gastos generales de la nación y a impuestos generales de la nación, ¿no? Y por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo que el futuro que nos imaginamos los comunistas tiene que ser con la liberación de la esclavitud encubierta, que es el trabajo súper explotado, que está vigente en nuestra sociedad todos los días, de tal manera que los beneficios que provoque el salto tecnológico vayan, ¿no?, para construir una sociedad, voy a completar un poco, modestamente acomodada. Es decir, que podamos repartir los beneficios del modo de producción entre todas las capas de la población, con las legítimas diferencias que hayan, reconociendo a cada su aporte, pero en donde nadie tenga un ingreso familiar mensual por debajo de la dignidad y de la cobertura completa, como lo dije hace un rato, de las necesidades básicas sin tener que endeudarse. ¿Qué otra pregunta hay para Daniel Jadue sin maquillaje? Felipe Jara. Don Daniel, sobre propuestas de industrialización nacional. Sabemos que su postura sobre las drogas, pero algo como la cannabis, o mejor conocido como cáñamo, ¿es posible industrializarla como materia prima? ¿Le gustaría ver una industrialización que no es cara y que tiene múltiples usos y beneficios, desde medicinales hasta en la industria textil? Con ello aprovecho que le parece que Chile no puede desarrollar una energía renovable como la mareomotriz. Yo soy partidario de toda industrialización que nos lleve hacia el mundo del futuro, ¿no? Soy partidario de la despenalización de las drogas, de la incorporación de todas las medicinas y terapias alternativas, incluida la cannabis medicinal. Soy partidario de la cannabis recreativa, a pesar de que nunca la he consumido, tal como nunca he tomado y nunca he fumado, pero efectivamente yo creo que tenemos que entrar a una sociedad y avanzar hacia una sociedad
donde se aseguren de verdad las libertades individuales, no solo pensando en las libertades económicas que permiten dañar a otros con la libertad económica. Y en eso creo que vamos a avanzar hacia una industrialización no solo de la producción de cannabis, ¿no? Sino que una industrialización de las materias primas, del cobre, del litio, del molibdeno, de la madera, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay mucho que reindustrializar nuestro país, pero eso claramente no se hace en un modelo de mercado y menos neoliberal. Oye, en tu diario de cabecera, el Mercurio, salió, aprovecho de preguntarte yo, que un sacerdote de la Comuna Recoleta está regalando pan 3 veces a la semana. Me pareció Aquí como al simpático. frente, aquí al frente, ¿Sí? en la iglesia de San Alberto, que está aquí al Bueno, frente, es un párroco que además varias veces ha hecho en el Zócalo Municipal varias de las misas que son más relevantes para los cristianos, y efectivamente tenemos una muy buena relación y juega un rol muy preponderante en la comunidad. mira qué bonito. Sin maquillaje, ¿quién pregunta a Daniel Jadwe? Rocío Belén. En un gobierno progresista, ¿qué medidas habría que tomar para que los puestos del Estado no sean mercancía de intercambio de favores políticos? ¿Cómo haría usted para avanzar hacia una administración pública meritocrática? Bueno, lo primero es transparentar mucho más las formas de selección y las de mantención en los cargos del Estado con evaluaciones que no fueran simbólicas ni que fueran efectivamente, uno podría decir, formales, ¿no? Pero también yo creo que hay que apostar a racionalizar el Estado, haciéndolo crecer donde tiene que crecer, pero además disminuyéndolo donde tiene que disminuir. Voy a poner un solo ejemplo. Con el reconocimiento constitucional del salario doméstico y el de cuidado, nosotros podríamos evitar una serie de transferencias focalizadas que el Estado da, porque estos mismos gastos que vamos a subsidiar estarían cubiertos por el salario. Y eso nos permitiría de una u otra manera eliminar una burocracia estatal que es necesaria para entregar estos fondos y estos subsidios, de tal manera de poder pensar en una sociedad en donde los traspasos y las transferencias a las personas, que no es subsidio, es reconocimiento al trabajo, a la renta de participación, a la renta del trabajo doméstico, pudiera hacerse directo, ¿no?, hacia una cuenta RUT que podría ser universal. El Banco del Estado podría tener cuentas RUT para todos los ciudadanos chilenos y efectivamente además pensar en que el reconocimiento constitucional permitiría efectivamente reducir, ¿no?, burocracia estatal. Otra forma de reducir la burocracia estatal es avanzar de manera decidida hacia el gobierno electrónico y al gobierno abierto. Yo creo que hoy día, en gran parte de la estructura del Estado, se sigue manteniendo una estructura que está superpoblada de cargos administrativos en desmedro de los cargos profesionales, porque vienen todas estas plantas de los tiempos en que todo se hacía con papel, ¿no? Y traspasar papeles de un escritorio a otro era una pega enorme, ¿no? Pero hoy día, cuando uno mira las plantas están sobrepobladas de cargos administrativos y auxiliares y muy reducidas en los cargos profesionales, que son los que más permiten avanzar. Y eso creo que se hace dando la autonomía a los servicios y a las municipalidades para que definan las plantas con mayor autonomía y libertad, y que finalmente sea la gente la que juzgue cada 4 años a los gobiernos eficientes y eficaces. En Recoleta, en 7 años, pasamos de tener una comuna quebrada, una comuna que ha ido pagando sus deudas, pero que llegó a ser dentro de las 5 más transparentes de todo Chile, ¿no? Y creo que hemos ido eliminando una cantidad enorme de gastos ineficientes y ineficaces, e invirtiendo en esa plata en bienes, productos y servicios a precio justo para la comunidad. Por lo tanto, creo que hay mucho que avanzar, pero también hay harto que hemos puesto sobre la mesa para mirar cómo se hace. Oye, para los que quieran saber cuánto gana el alcalde Jadwe, todos los alcaldes, funcionarios públicos, etcétera, cuántos tienen parentesco trabajando en las distintas administraciones, hay un sitio súper bueno, ¿supiste, Daniel? Reguleque.cl. Así es. Reguleque.cl. Ahí están todos los salarios, Recomendable. y están publicados. Además, los salarios de los alcaldes no los definimos los alcaldes, los define la ley. No tenemos nada que ver con aquello. Sin maquillaje, responde Jadwe. ¿Qué pregunta hay ahora? Javier Montesinos, ¿cómo cree que se puede equilibrar la producción de cobre con el cambio climático, considerando la contaminación de ríos y la sobreexplotación? La lupa, señor Jadwe.
A ver, yo creo que hay que avanzar hacia tecnologías que nos permitan mitigar el impacto. Uno es primero que yo creo que las aguas de la producción minera, de producirla en la misma producción minera, en esto se ha ido avanzando a través de las plantas desaladoras de agua de tal manera de dejar fuera de la discusión los cauces naturales que las mineras han ido secando en nuestro país en desmedro tanto del consumo humano como del riego, ¿no? Esto pasa principalmente por renacionalizar el agua y convertirla en un bien nacional de uso público que nos permita de una u otra manera mitigar. Pero aquí también hay que hacer un cambio en la ley de medio ambiente, que yo creo que hay un tema que para mí es bastante relevante. Cuando discutimos Pascualama en el 2010, nos llegamos a enterar que Pascualama en su primera línea de base, que estaba en su estudio de impacto ambiental, no había puesto los glaciares, ¿no? Y esto era efectivamente una manipulación de la línea de base, de tal manera de que nadie pudiera rechazar el proyecto porque iban a destruir los glaciares. Esto no fue corregido, pero aquí hay un problema de fondo que efectivamente hay que abordar en cambios legales. Primero, que quien debe hacer la línea base sobre la cual se presenta cualquier estudio de impacto ambiental es el Estado, con cargo al proyecto que se presenta, pero es el Estado el que debe contratar una consultora, porque cuando el estudio de impacto ambiental lo contrata el mismo dueño del proyecto, el estudio termina diciendo lo que quiere el dueño del proyecto. Por lo tanto, aquí hay que desvincular la presentación del proyecto con el estudio de impacto ambiental, que para mí debiera hacerlo efectivamente el Estado con cargo al proyecto y de manera mucho más objetiva. Y sobre todo levantar una línea base medioambiental del país que sea oficial, porque no puede ser que cada dueño de proyecto te defina la línea base medioambiental que quiere someter a consideración del sistema de impacto ambiental, porque es absolutamente burdo, es juez y parte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay cambios legales que tenemos que pasar a una nueva fase de la ley de protección medioambiental. Yo soy partidario, por ejemplo, de eliminar de una todos los plásticos de un solo uso y avanzar hacia la eliminación de todos los plásticos, pero también a generar un cambio en la evaluación de los proyectos, donde se incorpore el cierre de proyecto y la restauración medioambiental como parte del ciclo de vida de los proyectos, que hoy día en ninguna parte está, ¿no? Entonces creo que hay que avanzar y esto de manera mucho más abstracta, desde una cosmovisión antropocéntrica, que es la que existe hoy día, a una cosmovisión ecocéntrica y elaborar cambios legales que nos acerquen más a la economía o a la forma de entender la economía desde la perspectiva de la economía ecológica. Quedan pocos minutos de este encuentro sin maquillaje con Daniel Jadwe. ¿Alguna pregunta, querido Ricardo? Pelusa, educación cívica y economía en los colegios. ¿Qué dice usted? Lo tenemos hace 6 años. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Y con buenos resultados? No solo con buenos resultados, sino que además nosotros hemos venido desarrollando hace algunos años procesos electorales completos, simbólicos en nuestros colegios. Además hemos puesto a disposición una batería de cursos gratuitos a través de la Universidad Abierta de Recoleta, que están en línea y que son gratis, son para bajarlo. Pero además está el tema de cómo la escuela abierta ha ido modificando la forma de relacionarse entre los distintos componentes de la comunidad educativa. Yo creo que la educación cívica no solo se puede enseñar teóricamente, sino que además se enseña prácticamente. Cuando, por ejemplo, en nuestros colegios tenemos directorios colegiados, cogobierno estudiantil y docente, y obligamos a que los estudiantes, los padres y apoderados, los profesores, escojan representantes que van a pararse, a sentarse a ese directorio de manera sistemática, para hacer los proyectos educativos, para evaluar a sus pares, para diseñar los manuales de convivencia. Tú estás generando una participación permanente, ¿no? Y eso te va comprometiendo con el Estado, con la política y con la toma de decisiones, pero de manera sistemática, ¿no? Esto pasa por entender algo distinto, César, que es que la última frontera del Estado no son los municipios, sino que es la comunidad.
porque la comunidad es el Estado, las organizaciones sociales son el Estado, y cuando tú los llevas a ellos a estar, no con estos esquemas de participación para entender, ¿no? Que son participación tardía y consultiva, para entender, entrar en la tendencia, sino que es una participación sistemática, protagónica, para transformar, es decir, para cambiar la forma. Tú lo que haces finalmente es acostumbrar a la gente a estar metido en la toma de decisiones todos los días. Cuando nosotros llevamos salud al barrio y cuando le decimos a la Junta de Vecinos, mire, le vamos a construir 2 boxes de atención de salud primaria no invasiva en su Junta de Vecinos, y usted va a tener que organizar la demanda con sus vecinos y nosotros le vamos a poner el médico cabecera. Bueno, ahí tú tenías una relación en donde la cultura cívica, la construcción de comunidad y la corresponsabilidad en las políticas públicas es permanente. Daniel, ¿qué te ha parecido las medidas que se han llevado a cabo con este levantamiento, con esta relajación en algunas comunas, el paso a paso respecto al Bueno, coronavirus? voy a ocupar las palabras del ministro, que me han parecido además de una irresponsabilidad absoluta. Cuando el ministro es capaz de decir que seguramente vamos a tener un rebrote, es que lo está haciendo mal. Nada más. ¿Qué más se puede decir? O sea, a confesión de parte relevo prueba. Hay un axioma jurídico que dice así, ¿no? Y que es que cuando tú acusas a alguien y él hace una confesión, te libera de tener que mostrar pruebas para demostrar lo que estás planteando. Yo solo les voy a compartir algunos datos. Cuando empezó la primera vez que el gobierno inventó este tema del retorno seguro, ¿no? Y yo les voy a recordar las fechas porque las tengo fresquitas después de la declaración ante la Fiscalía en la querella. Pensaban que los estudiantes volvieran a los colegios el 27 de abril, que el 23 de abril volvieran todos los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, y el 29 de abril el alcalde de Las Condes reabrió en este experimento social notable con la vida de las personas, ¿no? El Apumanque, para ver si se podían abrir los centros comerciales, ¿no? Y con el apoyo del actual ministro, que el 19 de abril salió diciendo que él estaba de acuerdo con la reapertura de los centros comerciales. ¿Por qué algo esta ayuda de memoria? ¿Saben cuántos casos diarios teníamos de contagio nuevo en ese entonces? Entre 300 y 500 diarios. ¿Por qué tuvieron que meterse todo eso en el bolsillo, por decirlo de manera elegante, y cerrar el día sábado? Porque después de estos días, en el fin de semana largo, el 1 de mayo, que fue viernes, sábado y domingo, entraron en 3 días 5.000 casos nuevos y saltamos de entre los 300 y los 500 a un promedio de 1.500. Bueno, hoy día estamos más que en 1.500. Entonces, ¿qué te hace pensar que con esta carga, o sea, con esta circulación de carga viral, estemos listos para desconfinar si es cuando empezamos a confinar con los mismos números? Yo creo que están cometiendo un error garrafal. Creo que muy probablemente están planificando que haya un rebote que nos impida llevar a cabo el plebiscito, y yo encuentro que han actuado con tanta negligencia inexcusable, pero con tanta frialdad. O sea, cuando una subsecretaria te dice, no, vamos a tomar medidas más drásticas solo si hay una cantidad de muertos importante, bueno, parece que los muertos en las zonas vulnerables y en los sectores populares son de los muertos no importantes, porque ahí se está muriendo más la gente y se mueren en las casas sin que nadie los atienda. Entonces creo que están cometiendo un error, y me terminé convenciendo que el cambio de ministro fue un cambio cosmético, que el cambio cosmético guardaba relación con el cambio del relato, con el cambio de la relación con lo otro, con tratar de disminuir la arrogancia y actuar con un poquito más de humildad, tratar de incorporar formalmente a los demás actores, pero con muchas letras chicas, ¿no? Y finalmente terminar haciendo la misma estrategia. Entonces yo creo que esto está muy complejo, porque además hay comunas como Puerto Montt y otras que están entrando en cuarentena. Entonces todavía no entienden que el sistema integrado de camas, ¿no?, es de Arica a Punta Arenas, y que no nos podemos arriesgar a que hay comunas que están subiendo y que hoy día están viendo sus picos. Entonces, yo lo creo un poco irresponsable y bastante arriesgado, y lamentablemente se sigue jugando con la salud y con la vida de los chilenos y chilenas. Acordándome que Recoleta es una comuna multicultural, vive muchos seres humanos que son de distintos países. Falleció un doctor ecuatoriano, fíjate, en un consultorio de Quinta Normal por el coronavirus, el señor Cristian Valladares. Nuestro respeto entonces a todas las familias, bueno, nuestro recuerdo a las personas que han fallecido. Eso lo decía alguien muy importante el otro día, Daniela. Hoy día está pasando mucho como número. Uno habla de muertos por aquí. Detrás de cada persona que ha fallecido
hay un ser humano, hay familias, hay emociones, hay sentimientos. ¿Cómo, ¿Cómo destacar esa otra parte, más que la estadística, el número? Bueno, nosotros una de las cosas que criticamos en la querella es que el ministro anterior celebraba cuando los muertos bajaban en número de A3, de 4, de 10. No, o sea, no estaba entendiendo nada. Cuando una subsecretaria, vuelvo a decir, dice, vamos a tomar medidas más relevantes solo si muere un número importante de chilenos, de compatriotas, bueno, es que hay un número que para ellos no era importante. O sea, este gobierno partió de la base que todos nos teníamos que contagiar y que había un número importante que iban a tener que morir. Entonces, ¿qué respuesta les da ahora cuando hay países que llevan 10, 20 días sin presentar muertos porque se atrevieron a traer todos los tratamientos experimentales, porque se atrevieron a tomar medidas más extremas y hoy día están reabriendo en gloria y majestad, pero además con la capacidad de que si hay pequeños rebrotes, tienen el control completo de la pandemia que no lo tenemos en Chile todavía, porque no es solo trazar, no es solo testear, es testear, trazar y aislar y seguir. Y no lo estamos aislando, se sigue mandando a la gente de los contagios nuevos a vivir la enfermedad a su casa y por lo tanto a contagiar a su familia y que ellos contagien a los vecinos, ¿no? Entonces, creo que vuelvo a decirlo, nos hemos dado cuenta lamentablemente que el cambio de gabinete no significó un cambio de estrategia, lo han dicho las sociedades médicas, mira, lo han dicho y se han empezado a desmarcar del gobierno médicos tan relevantes como Sebastián Ugarte, ¿no? Que es el médico que estaba saliendo todos los días en la televisión de la clínica Indisa y que además publicó hace poco, ¿no?, un estudio en donde el interferón reducía en el 79, casi en el 80% de los pacientes que era suministrado la enfermedad y la posibilidad de muerte. Daniel, cerramos esta jornada. ¿Se acordó de algún libro, querido alcalde, o no? Mírenlo a él. A mí es chica. Como ha estado discutiéndose, este es un escritor israelí que revisó las actas del movimiento sionista de la década del 40, que eran actas secretas después de que efectivamente se desclasificaron en Israel, y hace un recuento y un relato tremendamente crudo, la verdad es para angustiarse, de cómo fue la limpieza étnica en Palestina, de cómo se desarrolló, quiénes tomaron las decisiones, cómo se planificó la destrucción de 500 aldeas y la expulsión de 800.000 palestinos con violación a los derechos sistemáticos todos los días, pero además con una crueldad, y de manera tan miserable que yo no sé cómo hasta el día de hoy hay gente que no lo entiende. No es un autor palestino, es un autor israelí, un judío no sionista, ¿no?, que efectivamente nos ofrece una mirada revisionista sobre esa historia que pocos conocen de Palestina, que es la historia del Nakba. La limpieza étnica de Palestina. Cerramos esta jornada, pues, querido alcalde Daniel Jadwe. Muchísimas gracias por el diálogo. Oye, yo, primera vez que no lo hago, pero yo quiero saludar a la Jana Rodríguez, al Faras, que está de nuevo ahí, al Marcelo, a Toga Gra, a Jaime Palacio, a Gastón Martínez, a Víctor Santo, a Rosana Aspe, a Evelyn Quesada, a Leopoldo Cáceres, a muchas personas, a cientos de personas que nos han estado saludando y que nos dejan sus comentarios muy respetuosos y muy en buena. Yo les quiero agradecer esta compañía. Vamos creciendo todos juntos y vamos aprendiendo cada día más de ustedes. Un abrazo y un abrazo a ti, César, y por supuesto a Ricardo. A Ricardito, que sin él no lo podríamos hacer. Ricardo, un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti, Ricardo. La próxima semana, 7 de la tarde, en el Facebook Live de la Daniel Jadwe, sin maquillaje. Muchas gracias.